Ok, ojalá esto siga andando. Me avisan si pasan cosas extrañas. Ya, entonces lo que habíamos quedado en la última clase era esta definición de distintas definiciones relacionadas a funciones, ¿cierto? Entonces la propiedad de la convexidad, que se puede escribir equivalentemente como que el epígrafo de la función es convexo, semicontinuo inferior es equivalente a que el epígrafo sea cerrado, y esta nueva definición de función propia, que significa que nunca vale menos de infinito y que tiene al menos algún punto donde vale un valor finito. ¿Ok? En los apuntes hay una observación. No sé si escribí toda la clase pasada, pero hay una observación. Son 6 propiedades básicas que les recomiendo ver como ejercicio, ¿ok? Que son propiedades que vamos a usar permanentemente en el curso y son muy, muy útiles para la intuición, ¿ok? Una la alcanzamos definitivamente a probar en la clase pasada, que fue esta de que una función es convexa si solo si su epígrafo es convexo. ¿Okay? Pero hay varias otras, ¿ya? Les pido entonces que las revisen. Si alguien las revisó y tiene preguntas, también podemos hacer ahora preguntas en relación a esas propiedades. Profe, ¿Eh? es que a mí, más que una duda, me llamó la atención de un ejemplo en el que una función que tenga puros conjuntos de subnivel convexos no sea convexa. Ah, ya. Es una buena pregunta. Voy a posponer un poquito esto acá. Entonces, ¿qué función? Una pregunta es, ¿qué función una función f con conjuntos de subnivel convexos, pero que no es convexa? Hay varios, ¿ok? Pero por mencionar uno en particular, pensemos en una función que es así. O así. ¿Sí? O incluso, no sé, así. Esa función, tú cada vez que tomas un nivel, va a obtener un conjunto convexo. Por ejemplo, en este ejemplo de acá, los conjuntos de subnivel de esa función son o bien todo el espacio, si es que tu nivel está por acá arriba, o son este intervalo acotado si es que están ahí abajo. ¿Se entiende? O es vacío, si es que estoy por acá. Y todos esos son conjuntos convexos. Las funciones que tienen esa propiedad se llaman cuasi convexas, ¿ok? Pero no va a ser un objeto de estudio en este curso. ¿Responde la pregunta? Sí, gracias, profe. Ok. Ya, entonces, sea f de R extendido. Entonces, claro, entonces f es semicontinua inferior en x0, sí, solo sí,
f de x0 es menor o igual que el liminf. ¿Ya? Esto a veces uno lo escribe equivalentemente como, me imagino que lo deben haber hecho en algún curso de cálculo, de análisis. Esto es menor o igual que el liminf. No, mejor no lo voy a hacer para no enredar. Semicontinuidad inferior en un punto quiere decir que cada vez que yo tomo una sucesión convergente hacia ese punto, la sucesión de evaluaciones de f tiene básicamente todos sus puntos de acumulación por sobre x0. ¿Ok? Eso significa que el limin sea mayor o igual que f de x0. ¿Ya? Y acuérdense que continuidad en un punto significa que si xn converge a x0, el límite de f de xn, o sea, f de xn converge y converge a f de x0. Esa es la distinción entre semicontinuidad y continuidad en un punto. Eh, ¿Ya? En el caso, a diferencia de la convexidad, verificar la semicontinuidad inferior es algo que podemos verificar punto a punto y que podemos verificar además a través de mirar solamente los conjuntos de subnivel. Y eso es una distinción con la convexidad. Como acabamos de ver en estos dos contraejemplos que están más arriba, ser convexo no basta ver los conjuntos subnivel. Sin embargo, ser semicontinuo inferior basta ver los conjuntos subnivel. Ya. La verdad no siento que si hago esta demostración voy a estar perdiendo tiempo que debería haber en la otra proposición, que es mucho más importante. Aprovecho de preguntar si alguno de ustedes vio esta demostración, si tienen preguntas. No estoy viendo el chat tampoco, o no sé. Ah, no, no hay mensaje en el chat, me imagino que es por eso. ¿Les parece si les dejo esta propiedad de ejercicio y me preguntan el martes si es que hay alguna duda al respecto? Entonces son básicamente argumentos de análisis real, ¿ok? Creo que un poco... ¿Sí? ¿Está bien entonces? Ya, ok, hagamos eso. O sea, lo que me gustaría hoy sí o sí es ver la proposición que sigue, ¿ok? Que es un resultado importante en el curso. Profesor, yo tengo una pregunta antes de que avance. ¿Sí? Dime. Del ejemplo que sale antes de esa definición, Ya, dime. que lo miré y realmente no me quedó claro. Ah, ya, vamos. Voy a hacer un tercer ejemplo para que quizás es más sencillo incluso. Hagamos algo así. ¿Ya? Esa función que está ahí claramente no es convexa, ¿cierto? Porque yo puedo tomar un segmento de línea acá entre este punto y este punto y pasa por debajo del grafo de la función. ¿Ya? Sin embargo, cada vez que tú tomas un... Ah, y esto podría ser... De hecho, voy a modificar un poquito el ejemplo. Esto lo puedo hacer como
puedo hacerlo como una raíz cuadrada, entonces igual tiende a más infinito. Por ambos lados. Cada vez que tú tomas un conjunto de subnivel, pensemos aquí, tú obtienes, o sea, en realidad se ve acá abajo, ¿cierto? Este es el conjunto de subnivel. O sea, siempre va a tener intervalos o va a tener el conjunto vacío. Si toma el subconjunto de nivel de acá, perdón, el conjunto de subnivel de un número negativo, no hay ninguna preimagen que esté por debajo, ¿cierto? Entonces, todos esos conjuntos son convexos. Todos los niveles. En estos niveles me dan intervalos, que son convexos. Intervalos. Y en estos me da vacío. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Sí, ya. Entonces, esa función no es convexa, pero tiene conjunto subnivel convexo. Ya, entonces, Ya. voy a pasar a la proposición. Sea f ya, se me olvidó decirlo. Esta propiedad se llama continuidad de funciones convexas. Ya, entonces, una función que es convexa y es acotada superiormente, cuando digo acotada superiormente, obviamente es que vale menor o igual que un m real, ¿ok? No que sea acotada por más infinito, porque todo está acotado por más infinito. Entonces, si f tiene una cota superior en un abierto, entonces vamos a poder probar de que f es localmente Lipschitz en todo el interior del dominio. Y eso significa esto. Y aquí es como para todo x en el interior del dominio de f. Existe un r mayor que 0, tal que, y existe un L mayor que 0, tal que para todo x, y perteneciente a una bola en torno a x0 de radio r, tengo esa propiedad. ¿Sí? Esta propiedad es súper potente porque parte de un supuesto que es simplemente que es convexa y acotada, una propiedad geométrica si ustedes quieren, y convierte esa propiedad en una propiedad analítica, que es que la función es localmente Lipschitz. ¿Ya? Ahora, eso se cumple en el interior del dominio. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto al enunciado? A mí no me queda claro si es que el abierto tiene alguna relación con el dominio de F. O sea, claramente si es que estamos acotando f, a ver, f es convexa y propia, así que nunca vale menos infinito, ¿ok? De partida. Cuando tú dices que f es acotada superiormente en un abierto, entonces estás diciendo que en ese abierto al menos tiene valores reales. Así que ese abierto tiene que estar contenido en el dominio. ¿Cierto? Y eso en Sí, parte, pero no necesariamente al revés, ¿qué sería al revés? que el dominio estuviera acotado en el abierto. O sea, tengo que tomar un abierto grande, por decirlo de alguna No, no, manera. no, el abierto va a ser chiquitito. O sea, la idea es como, por pequeño que sea,
con eso estamos listos, ¿ok? Ya, perfecto. ¿Sí? Y por otra parte, eso te dice al tiro que el interior del dominio de F es no vacío, porque tienes un abierto contenido adentro. ¿Ok? Ah, claro. ¿Sí? Ya, esas son acotaciones importantes en relación a la proposición. ¿Ya? Ya, entonces vamos con la demostración. La demostración es larga, tiene 3 partes. Hay hartos trucos que son útiles para el contexto de convexidad, ¿ok? Y se parecen a algunas cosas que hicimos antes cuando estudiamos como propiedades topológicas de los convexos. Entonces, bueno, sea x0 en el interior del dominio de F. Ojo que esto es no vacío, ya que el abierto θ de la suposición está contenido en el dominio de F. Esa es la acotación que acabamos de hacer. Ya. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a hacer la parte 1. Vamos a acotar F en torno a x0. ¿Okay? Entonces, aquí hay un dibujo que podría venir a ser útil. Pensemos que esto que está aquí es el dominio de F. ¿Ya? Y la hipótesis nos dice que existe un abierto. Pensemos que ese es el abierto. Ah, perdón, se me olvidó decir algo. Ah, no, ya. Vamos a decirlo acá. Sean x barra, coma, epsilon barra y m barra, tales que esta es la hipótesis del teorema. ¿Ya? En vez de tomar un abierto, voy a tomar una bola. ¿Ya? Así que por eso no quería hablar de esto aquí como teta. Voy a pensar que esto es una bola en torno a mi x barra de radio epsilon barra. Y yo sé que la función es acotada en este abierto. Entonces aquí vamos a hacer un truco que es parecido a los que habíamos hecho antes. Yo ahora quiero acotar F en un x0 cualquiera, pero que está en el interior del dominio de F. ¿Ya? Entonces podríamos hacer este truco como de interpolar entre esta bola y x0. ¿Ya? Pero además como x0, o sea, como x0 está en el interior, yo de hecho incluso me puedo pasar un poquito acá. Voy a hacer lo siguiente. Puedo tirar un segmento de línea que una x barra x0. Aquí me quedó súper feo. Y pasarme un poquito. ¿Cierto? Eso lo puedo hacer porque x0 está en el interior. Y lo que puedo hacer ahora es como contener x0 a partir de este cono que se genera aquí. Me quedó súper feo el dibujo. Tratar de arreglarlo. Ya, digamos que x0 está acá. ¿Están de acuerdo? Entonces yo puedo tomar un segmento de línea por convexidad que es un x barra y x0. Pero yo incluso me puedo pasar un poquitito y seguir dentro del dominio de F porque x0 está en el interior del dominio. Y al hacer eso, lo que voy a hacer es poder como escribir x0 como una combinación convexa de x barra y un, llamémosle y0. ¿Ok? Y ese es el mismo truco que hicimos cuando queríamos probar que el interior de un convexo era convexo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ocupar la convexidad de F para acotar F en todo este conjunto. ¿Se entiende la idea?
Son preguntas que no... Ya, no sé si... Aprovechen el chat, o sea, de hablar si es que tienen preguntas con respecto a lo que acabo de explicar. A mí no me quedó claro, me perdí. ¿Dónde, en su dibujo, dónde estaría el conjunto abierto? Es el de acá, mira. Déjame ocupar el otro color. Ahí, esa bola en torno a X barra es la que está contenida en teta. Fíjate en eso. Esa es la que tengo garantizada F acotada en esa zona. ¿Ok? Y X0 es un punto cualquiera en el interior del dominio y estoy tratando de acotar F en ese punto. Ya, ¿Sí? Ya. Y como les digo, estoy haciendo el típico truco de contener X0 como interpolando entre X barra y este Y0 que me acabo de inventar. Entonces, la afirmación es la siguiente. Y0 es una extrapolación del segmento de línea que une X barra con X0. Entonces va a ser algo así, va a ser como... Es X0 más lambda por X0... no, eso está malo. ¿Cómo? Tiene que ser X0 menos X barra. Hay un error ahí en los apuntes. Ya, fíjense en lo que estoy haciendo, estoy partiendo desde X0, ¿cierto? Ah, no, quizás está bien. Estoy partiendo desde X0 y estoy moviéndome en la dirección X0 menos X barra. No, sí está bien. Con lambda mayor que 0 pequeño, tal que Y0 pertenece al dominio de F. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica esa ecuación que está ahí arriba? Es que ahora X0 lo puedo escribir de esta manera. Entonces yo tengo Y0 es igual a 1 más lambda X0 menos lambda X barra. Y eso implica que X0 es igual a 1 partido por 1 más lambda Y0 más lambda partido por 1 más lambda X barra. Y eso es lo que yo le había prometido. Voy a escribir X0 como una combinación convexa del X barra con el Y0. Y a esto que está aquí le vamos a llamar alfa, y esto que está aquí le vamos a llamar 1 menos alfa. Es una combinación convexa. ¿Están de acuerdo con eso? Ya. Y ahora tengo que hacer esta contención en esta bola que les acabo de dibujar aquí. O sea, que les dibujé hace un rato. ¿Ya? Y eso, para eso hay que mirar las combinaciones convexas que se van generando de elementos de tipos de esta bola grande que está acá con Y0. ¿Ya? Además, entonces, para todo X en la bola en torno a X0 de radio 1 menos alfa. Ya, pensemos un momento. Entonces, si alfa fuera igual a 0, yo tengo solamente X barra, ¿cierto? Y en ese caso estoy mirando una bola en torno a X barra de radio epsilon barra. A medida que este alfa se va volviendo más grande, me voy moviendo más cerca de Y0 y eso va haciendo decrecer la bola. Por lo tanto, a medida que crece alfa, esta bolita que estoy justificando en torno a X0 debería ser más pequeña, así que el factor 1 menos alfa es el correcto. ¿Ya? Ya. Y este z barra es una variable extra que me estoy inventando. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Este x, por definición, por estar en este conjunto, ¿ya? Es igual a x0 más... bueno, esto, x menos x0, no estoy diciendo nada. Pero ese x menos x0 tiene que estar en la bola de radio, la bola unitaria, o sea, perdón, la bola en torno a 0 de radio
1 menos alfa por epsilon barra. A su vez, x0 es igual a alfa y0 más 1 menos alfa x barra. Y este x menos x0 que les dije antes tiene que ser 1 menos alfa por un z barra. ¿Ya? Y juntando términos, eso me da alfa y0 más 1 menos donde z es igual a z barra, perdón, x, es x barra más z barra, que pertenece a este conjunto, la bola en torno a x barra de radio epsilon barra. Ya. ¿Se entendió lo que hice acá? ¿Hay preguntas? Lo que estoy haciendo es escribir todos los elementos que están en esta bolita en torno a x0. Ahí lo dibujé en negro, un pequeño punto, como una combinación convexa de alguien que está acá, arriba, en la bola grande, e y0. ¿Hay preguntas? Ya, yo sé que esto es enredado, pero le insisto que esto es algo que hicimos antes. ¿Ok? Ya, y ahora que tenemos esa forma de escribir combinaciones convexas, lo único que nos falta es usar la convexidad de F para concluir. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿por qué hizo una bola en torno a cero? en torno a X. Ah, el Z barra. Sí. Ahí estoy diciendo lo siguiente. Vamos a ver. O sea, lo que estoy diciendo. A ver. X menos X0, ¿a qué conjunto pertenece? Dado que el supuesto original es que X está en la bola en torno a X0 de ese radio. Va a estar en esta bola, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ya. Y eso implica que lo puedo escribir como 1 menos alfa por un z barra, donde z barra está en la bola del radio epsilon barra. Ah, Solamente. ya, perfecto. Lo escribí así porque la bola, yo sé que la bola grande tiene radio epsilon barra. ¿Ok? Solo por eso. Y para poder finalmente obtener algo de este estilo, ¿no? Como 1 menos alfa por un z. Y donde ese z está en el conjunto, esta bola grande que habíamos dicho acá. Yeah. Estamos casi listos, entonces, al menos con la parte 1. Por convexidad de f de x es menor o igual ¿Profe? que alfa. ¿Sí? Yo tengo una duda, pero porque del enunciado, como del teorema. Del teorema, ya. Ok. No sé si lo leí mal. Ya es que ahí sale para todo x como ahí perteneciente a b de x0. ¿Ese x0 es cualquier cosa? Ah, me equivoqué. Este x que dice para todo es un x0. Ah, ya, perfecto. Sí. Ya, ya, ya. Y ahí, claro, de ahí en adelante creo que está. Pero ¿y entonces lo de la izquierda no cambia x0 tampoco? No. ¿O- La idea es que tú tomas cualquier x0 en el interior del dominio y va a haber una vecindad en torno a ese punto en el cual f tiene una Ah, ya. constante de Lipschitz fija. Ya, perfecto. Ujú. Gracias. Ya. Y lo último que nos falta es decir que yo sé y0 está en el dominio de f, ¿cierto? Dijimos. Y f es propia, así que este valor es un número real. O sea, quiero decir esto. Y el z, partimos de la hipótesis de que esto era, ¿cierto? F acotada en esa vecindad, así que es menor o igual que m. Por lo tanto, todo esto es menor o igual que un cierto m0 que pertenece a R.
Y eso es lo que queríamos demostrar. Entonces la conclusión es que f es acotada superiormente por m0 en r. El R0 que les estoy dando acá es 1 menos alfa por epsilon barra, y habíamos afirmado que era algo estrictamente positivo. ¿Ya? Y con eso concluimos la primera parte. Entonces logramos probar que en cada punto en el interior del dominio hay una cota superior para la función. ¿Ya? Eso no es suficiente todavía, nos falta empezar a probar la lipschitzianidad. Así que la segunda parte. Esto es una afirmación entre comillas, ¿ok? Cuando digo lipschitzianidad en x0, lo que voy a hacer es probar que en una vecindad en torno a x0, f de x menos f de x0 es menor o igual que una constante L por la norma de x menos x0. O sea, todavía no tengo la variación de todos los puntos en el dominio, pero las tengo solamente variaciones con respecto a x0. ¿Ya? Y esa es la segunda parte de la demostración. Entonces, tengo que hacer un dibujo ahora también. En los apuntes, lamentablemente, no están todos los dibujos, entonces tengo que ir acordándome cómo se hacían esto. Ya, entonces tenemos nuestro punto de referencia y el centro es x0. ¿Cierto? Y yo lo que quiero hacer ahora es demostrar que las variaciones de x0 con respecto a un x cualquiera están acotadas por una constante Lipschitz por la distancia. Para hacer eso, lo que voy a hacer es de alguna manera, nuevamente es como extrapolar esta relación. Entonces voy a tomar el segmento de línea que uno de estos tipos y me voy a ir hasta la frontera. El que me queda arriba le voy a llamar Y, y al que me queda acá abajo le voy a llamar Z. ¿Ya? Y la idea va a ser escribir, por ejemplo, X como una combinación convexa de Z con X0, y Y escribirlo como una combinación convexa de X0 escribirlo como una combinación convexa de X con Y. ¿Dije bien eso? No, lo único que voy a hacer es, en realidad, escribir X como combinación convexa de Z con X0. ¿Ya? Ya, pero vamos viendo qué nos dicen estas relaciones una vez que tenemos este dibujo. Sí. Disculpe, es que están preguntando si es que de nuevo el círculo es el dominio. No, ahora, claro, bueno, buena pregunta. X0, o sea, este radio de aquí es el radio R0. Ahora estamos localizando completamente el argumento, ¿ok? O sea, si hago el dibujo así como en escala, el dominio F algo así, como que estamos lejos de... ¿Ok? Acuérdense que R0, o sea, lo que estoy haciendo es amplificando esta bolita que se ve acá. ¿Ya? Ya, entonces definamos Y. Esto, claro, dado que este conjunto es la bola, puedo decir esto es exactamente igual a x0 más r0 por el vector director de y menos x0, ¿cierto? Y ese vector director es el mismo vector director que el x0 menos x. Apunta en la misma dirección. ¿Ya?
Entonces, si se fijan, la distancia entre y y x0 es exactamente igual a r0. Y por otra parte, z va a ser x0 más r0 por x menos x0, por la dirección opuesta. ¿Ya? Y esto en los apuntes le pusimos 3.1, 3.2. Entonces, por 3.2 puedo reescribir cosas, ¿cierto? Y lo que le había prometido antes. Yo quiero escribir x como una combinación convexa de z con x0. Entonces, bueno, eso lo puedo hacer así, decir... ya, entonces x es igual a 1 partido por r0 por norma de x0 menos xz menos norma de... Ah, no, y x0... x0, fíjense, lo puedo factorizar, me va a quedar r0 menos norma de x menos x0. ¿Sí? Por lo tanto, x es igual a... ¿Ya? Y la observación acá... si esto le llamamos beta, y 1 menos beta, es que beta está entre 0 y 1. De hecho, va a ser estrictamente. ¿Por qué es eso? Es porque, claro, como x0 y x, o sea, x está en la bola en torno a x0 de radio r0, y es la bola abierta, la distancia entre x y x0 no puede ser mayor a r0. Solamente por eso. ¿Está clara la afirmación? ¿Ya? Entonces, una vez habiendo dicho... Profe, Sí. me parece como un poco extraño esto de como expresar el x, pero en función también del x, lo que en una norma. ¿Dónde tú dices la expresión final de x? Claro, es como x igual a cosas que dependen de x y de todas maneras. Como que no despejamos 100% del x. Ah, ya, ok. O sea, es raro, pero tú podrías decir aquí sea delta la distancia entre x y x0, digamos. Y eso es un parámetro, ¿cierto? La dirección en la cual está x va a variar, pero la magnitud la podéis fijar, ¿no? Ah, Ahora, ya. claro, como vaya a ver, no afecta el argumento, ¿ok? No estamos realmente despejando x, sino que tratando de sacar propiedades de este, ¿ya? Y de hecho, el hecho de que quede ahí dependiente de x nos va a servir al final. Ya, perfecto. Ya. Ok, entonces, por convexidad de f, tenemos que f de x es menor o igual que beta por f de z más 1 menos beta por f de x0. Y ahora puedo ocupar... ya, claro. Ahora lo que voy a tener es lo siguiente, es que f de x menos f de x0. A todo esto, cuando digo lipschitzianidad en x0, lo voy a escribir aquí en este espacio que me queda, es esto. Lo dije en palabras, pero mejor lo dejo escrito porque quizás así queda más claro qué es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ya? Eso es lo que queremos probar. Así que, si se fijan, ahora a partir de esa relación que acabamos de probar, ya tenemos una de esas dos
diferencias que definen el valor absoluto de f de x menos f de x0. Ahora, lo que habíamos dicho es que f de z estaba acotado por un m0, ¿cierto? Esta es la parte 1. Eso, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con eso? Y ahora lo que voy a hacer es ocupar quién es beta, ¿ok? Y beta es igual a... Y esto si lo reordenamos nos queda así. Ya, y este es el punto en el que estaba haciendo esa afirmación anterior de que dejar esta expresión de x dependiente de la norma de x menos x0 es útil, porque al final del día, o sea, esto que tenemos acá es el L que estábamos buscando. Ah, claro, ya. ¿Sí? Y además como que justo buscábamos que la norma apareciera en algún lado. Correcto, por eso esa forma de expresar x en función de sí mismo resulta útil para esta demostración, ¿ok? Ya, así que con eso ganamos una de las dos desigualdades que tenemos que probar. Para probar la otra vamos a tener que usar la 3.1, ¿ok? La otra identidad que tenemos acá. Fíjense que en el fondo como que escribir x en esta combinación convexa de z como x0 nos permitió acotar la diferencia de f de x con f de x0, ¿cierto? Y similarmente, cuando queramos acotar f de x0 menos f de x, esta relación que satisfacen y y x nos puede ser útil. Entonces estamos ocupando esa relación que define y. ¿Ya? Ahora, por 3.1, tenemos que x0, y ahí podemos hacer el mismo rearreglo que hicimos antes, ¿ok? Y me lo voy a saltar porque en realidad no es muy interesante, pero si ustedes hacen ese rearreglo de términos van a obtener lo siguiente. El mismo rearreglo de términos que acabamos de hacer como combinación convexa y eso. Eso, es lo que estoy apuntando en rojo. Ah, ya, perfecto. O sea, en el fondo es como reescribir, o sea, partir de esa relación y despejar X, el fondo, eso todo. Ya, y a estas otras combinaciones convexas le vamos a poner otro nombre a la variable. Entonces, gamma y 1 menos gamma. Nuevamente por convexidad, podemos acotar superiormente f de x0. Y ahí si se empiezan a fijarse, ahora voy a tener probablemente un f de x0 menos f de x, resultante de esta desigualdad. Profe, ¿no íbamos a despejar X en función del resto? Porque despejó X0. No, o sea, no, me equivoqué. Aquí no nos conviene, lo que nos conviene por usar la convexidad es despejar el elemento que está entre medio, ¿cierto? Y ese elemento que está entre medio aquí, en el segmento de X e Y, es justamente X0. Lo dije mal. Ah, perfecto, ya. Y bueno, aquí se ve por qué, ¿cierto? Porque una vez que ya tengo esta relación, tengo inmediatamente... ¿A qué se refiere como con el elemento del medio? Aquí voy a escribirlo así como en paralelo. Ese es el segmento que estoy pensando.
y este es el elemento Ya. del medio, en términos de combinaciones convexas. Claro, claro, ya, entiendo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, y aquí tenemos un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ok, veamos. Ah, sí, sí. De hecho, todavía no debería hacer esto. Ya, pero es bueno, esto es experiencia educativa. Entonces, esto que está acá, yo sé que es menor o igual que M0, ¿cierto? Por la parte 1. Ahora, ¿cómo acoto por arriba este tipo de acá? No tengo un M0 por abajo, ¿ok? Entonces, aquí como que quedé en un... me quedé entrampado, ¿ok? Ahora, vamos por buen camino porque este gamma que si se fijan que está ahí, de hecho, gamma, lo voy a escribir acá. Si ustedes rearreglan un poquito esa fracción, o sea, esa expresión, les va a quedar algo así. ¿Ya? Entonces aparece este término norma de x menos x0, que es el que estamos buscando. ¿Ya? Y también aparece en el denominador, pero bueno, veamos qué hacer después con eso. Pero el problema principal está aquí. Todavía no tengo cotas inferiores sobre f, solo tengo cotas superiores. Y si bien sé que f no vale menos de infinito, no sé cuánto negativo se puede volver. ¿Ya? Entonces sí, espero que estén de acuerdo conmigo en que necesitamos encontrar una cota inferior para f y en x, y que actualmente no la tenemos. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es acotar anteriormente f de x. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar esta misma ecuación. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, sí, no, es que pensé que había preguntado como qué se podía hacer. Ah, Según ya. yo, se puede usar la ecuación que tiene escrita arriba de convexidad cuando acota por beta f de z 1 menos beta f de x0. Espérate, pero ¿cuál? ¿De antes o la que tengo aquí con asterisco? No, un poco más arriba cuando escribió por convexidad de f, ahí acota f de x con f de z y con f de x0. Capaz puedo usar esa... Ya, pues, pero eh, fíjate que esta que está ahí es una cota superior sobre f. pero si le cambia el signo a los dos lados, ¿no funciona? El menos f de x es... ya, ok, va a tener menos f de x mayor o igual que algo, ¿cierto? Sí. Ya, pues, pero eso no te sirve para acotar por arriba menos f de x. Ah, ya, ya. ¿Cierto? Ya, ok. No sé, es bueno tener estas deliberaciones porque, o sea, esta demostración es enredada, ¿ok? Y es bueno como que caer en estos, en estas dificultades para darse cuenta, o sea, para apreciar por qué en realidad esta demostración es enredada, ¿ok? No se sientan mal si es que están medio perdidos y hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es usar asterisco, porque asterisco sí me da una cota inferior sobre f, ¿ya? En particular, obtengo esto. F de x0 menos f gamma por f de y. ¿Ya? Ahora, yo sé que f de y está acotada por un m0, por arriba. Por lo tanto, puedo acotar inferiormente menos f de y por menos m0. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por la parte 1, 1 partido por 1 menos gamma, f de x0 menos gamma m0. ¿Ya? Ahora volvemos entonces a esta otra a más. Hacemos lo siguiente. Entonces, f de x0 menos f de x es menor o igual
gamma por f de i menos f de x. Entonces, aquí me va a quedar f de i menos... de hecho, f de i lo voy a acotar al tiro por m0. m0 menos f de x. Y f de x es mayor o igual, o sea, menor o igual que menos 1 partido por 1 menos gamma. F de x0 menos... De hecho, déjenme escribirlo al tiro con un más. Más gamma partido por 1 menos gamma m0. Profe, ¿Sí? como Y está en la frontera de la bola, está bien que lo acotemos por M0. Buen punto. ¿Qué fue lo que probamos acá? Sí. Pero espérate, no sé si es... Ya, ok. O sea, quizás lo que podríamos haber hecho es como tomar una bola un poquito más chica. ¿Ok? Y en ese caso, ¿estáis de acuerdo que sí se va a cumplir incluso la frontera? Sí, sí. Así que si queréis, pongámosle esto acá medios. Solo para asegurarnos de que también se cumple. Ya. El R0 en particular que estamos tomando la vecindad, nosotros somos libres de escogerlo y vamos a hacerlo así, digamos, para simplificarnos la vida. Gracias por la pregunta. Ya. ¿Qué más? Entonces tenemos... Reemplacemos lo que es gamma, ¿cierto? Gamma es norma de X. ¿Necesito hacerlo? No necesito hacerlo todavía. De hecho, voy a factorizar acá afuera por 1 menos gamma. Y me va a quedar 1 menos gamma por m0 menos f de x0 más gamma m0. Así que este se va con este. Me queda... Ya, y ahora sí escribamos qué es gamma partido por 1 menos gamma. Entonces, gamma partido por 1 menos gamma. Se me van a ir ambos términos que están en el denominador, ¿cierto? Tanto en gamma como en 1 menos gamma. Y nos va a quedar 1 partido por R0 partido por norma de x menos x0. Y aquí me va a quedar m0 menos f de x0. Ahora, esto es igual que m0 menos f de x0 partido por R0 por la norma de x menos x0. Y esto es L. El mismo L que habíamos encontrado más arriba. ¿Ya? Así que de todo esto concluimos que... conclusión. Para todo x0 exterior del dominio de f, existe un R0 mayor que 0, tal que f de x menos f de x0 es menor o igual que un L, norma de x menos x0. Ojo, donde L solo depende de M0, R0. ¿Ya? Y M0, lo único que necesitamos es que sea mayor o igual que el supremo de f en x, donde x pertenece a la bola en torno a x0 de radio R0. Y podemos aquí poner cerrada. Esa es la conclusión. Entonces, f tiene variaciones acotadas como por una constante de Lipschitz, pero solo con respecto a x0. ¿Ya? Así que la parte 3 es mover x0, básicamente. Es probar que puedo tener estas diferencias acotadas no solamente en torno a un punto. ¿Hay preguntas? Con respecto a lo que hicimos acá. Pero al final aquí es localmente Lipschitz porque la variable L va, o sea, L va variando de acuerdo como dónde está puesto el X, ¿o no? El X y el Y. Claro, pero lo que queremos, fíjate que es cuando tú dices que es local, incluso cuando es localmente Lipschitz, tú tomas una vecindad y quieres que las variaciones de todos los pares dentro de esa vecindad cumplan la propiedad. Y la parte 2 no prueba exactamente eso.
solo prueba que en una vecindad en torno a un punto, las variaciones de f con respecto a ese punto están acotadas de esa manera. Ah, no, sí, perfecto. Lo que yo decía era que dado, o sea, por el punto 2 es que es localmente Lipschitz. No, o sea, con eso ya podemos más o menos decir que es localmente, pero en torno a un punto nos falta la parte 3 para decir como cualquier punto es local, pero siempre es local por esta forma que toma, como que uno toma una vecindad. Lo que vamos a hacer básicamente en esta parte 3 es asegurarnos de que este L es como localmente acotado, ¿ok? De manera tal que yo, si tengo una vecindad, puedo tomar como varias vecindades en torno a varios x ceros, y esa constante L no va a explotar a más infinito. Y eso me da la propiedad Lipschitz, ¿ok? Ah, perfecto, ya entendí, porque uno Eso- podría tomar como, sí, o sea, que como que uno podría tomar varias vecindades cercanas y tomar el L más grande nomás. Y eso va a hacer cumplir Exacto. todo. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso nos vamos a valer, de hecho, de esta fórmula que está aquí. Esta fórmula. Porque sabemos exactamente cómo depende la constante de Lipschitz en términos de las propiedades de f y de las vecindades que estamos usando. ¿Eh? Ya, perfecto, gracias. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente un dibujito. Entonces, si esta es la bola de radio R0, fíjese en lo siguiente. Cada vez que yo tomo un punto X, aquí, veámosle, acá, perdón, cada vez que yo tomo un punto Y acá, que está a distancia lo más R0 cuartos, yo puedo tomar una bola de radio R0 medios. Puedo tomar una bola, me quedó feo, pero esto... Esa bola de radio R0 medios todavía va a estar contenida dentro de la bola de radio R0, en torno a X0. ¿Ya? Entonces, notemos que para todo y perteneciente a la bola X0 de radio R0 cuartos, la bola en torno a I de radio R0 medios está contenida en la bola grande. Por lo tanto, todavía estamos en el mundo donde la propiedad 2 se cumple, ¿ok? En todo eso de Y. Por 2. Entonces, tomando Y como el centro ahora, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. Esto que está aquí es el L de, pongámosle, M0 porque es la misma cota superior y estamos tomando R0 cuarto. Perdón, es Z menos I. Acá. Y esto es para todo Y en la bola de X0 radio R0 cuarto. Y para todo Z en la bola X0, R0 medios. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Estoy aplicando el resultado de la parte 2 a estos distintos Y. O sea, estoy reemplazando X0 por Y. Y la observación de la conclusión anterior es que la constante L que yo puedo utilizar en la garantía de lipschitzianidad con respecto a Y solamente depende de la cota superior en la bola y del radio. Por eso tengo, y de hecho tengo esa fórmula que está aquí, esta fórmula precisa, digamos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para poder concluir,
basta probar que lo siguiente, que este supremo de M0 menos FDI es menor o igual que un M, digamos, menor que infinito. ¿Ya? Y ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, o sea, y básicamente si se fijan, lo único que nos queda acotar nos queda acotar por abajo FDI, ¿cierto? Si podemos acotar por abajo FDI, podemos acotar por arriba menos FDI, que es algo parecido a lo que nos pasó en la parte anterior. Ahora aquí es más simple porque ya tenemos varias propiedades probadas, entonces notar que el valor absoluto de f de y fy menos f de x0 por 2 es menor o igual que la constante L por la norma de y menos x0. Y esto es igual menor o igual que L partido por R0 por cuartos. Luego, f de y es mayor o igual que f de x0 menos L R0 cuartos. Profe, ¿Sí? la desigualdad que estamos utilizando de la parte 2 hubiese servido también con R0 medios. Esta que escribí hace recién, esta que está aquí. La de más arriba. ¿Esta de acá? Sí. Ah, espérate, quizás tienes razón. No, de hecho tienes razón, ¿no? Es con R0 medio. Porque esa es la vecindad que está, o sea, esas son las distancias que estamos viendo entre los Z. De hecho, esto está malo. Estos Z tienen que son los Z que están en torno a Y con radio R0 medio. Y por lo tanto aquí tenemos medios. Sí, creo que eso de hecho es la... Hay un error ahí, lo apunto. Y por ende puedo cambiar todas estas cosas. Sí. Creo que esos eran todos los cambios. Y menos X0, sí, eso sí que está en R0 cuarto. Ya, sí, estos cambios los voy a hacer después en los apuntes, ¿ok? Pero creo que no se me queda ninguno. Ya, ok, entonces después hago esos cambios y los actualizo en los apuntes. Además, igual les voy a subir esto, así que lo pueden ver ahí también los cambios. Ya, entonces tenemos una cota inferior para f en i, y eso implica que este supremo que queremos acotar de M0 menos f de i partido por R0 cuartos es menor o igual que M0 más M1 partido por R0. Ah, perdón, y estos medios acá ahora. Medios. Por lo tanto es menor que más infinito. Profe, ahí el Ujú. I del supremo sigue pertenece a la obra de R0 medios o R0 cuartos, No, dado que R0. tiene X0. R0 medios, me había equivocado porque lo que importa es esto en realidad.
Ah, Es ya, la... pero no es que tenga el centro en el mismo lugar. No, no tienen el centro en el mismo lugar. O sea, la idea es que en el fondo la propiedad 2, como te da la lipschitzianidad con respecto a un solo punto, tú vayas variando ese punto, y esos puntos que estamos variando son los Y. Ya. Los Y están a distancia R0 cuartos de X0, pero lo importante después, cuando uno ocupa el M, el L, perdón, el L se basa entre el radio de la bola que yo tomo en torno a Y, solamente. Ya. Sí. Perfecto. Y lo otro, ¿por qué después lo que vamos a hacer básicamente es como acotar por este supremo nomás? Y ahí estamos listos. Sí. O sea, claro, ese supremo al ser un número finito te da la propiedad finalmente para una vecindad en cada Y. O sea, perdón, para... ¿qué es lo que quiero decir? Te da la propiedad para todos los pares Y, Z. Ya, perfecto. En el conjunto, piénsalo así, en el conjunto, en la bola en torno a X0 de radio R0 cuartos. Esa es la conclusión. Ya, ok. Terminamos la demostración. Como ven, la demostración era larga. Ahora, yo creo que, claro, estos trucos de convexidad es bueno irlos practicando, ¿ok? Así que me parece importante ver esta demostración. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Beck, sale enunciado este teorema, pero no sale demostrado. Pero creo que es un resultado importante del curso, así que más bien o sea, vale la pena verlo. Ya. Una consecuencia de esto, entonces, como ven, las funciones convexas tienen un montón de estructuras, en particular en este caso topológicas. Entonces, ya, entonces en este corolario agregamos el supuesto adicional de que F es semicontinuo inferior. ¿Cierto? Porque ya habíamos en el anterior ya habíamos dicho que era propia y ya habíamos dicho que era convexa. Demostración. Entonces, bueno, el caso obvio es cuando el interior del dominio de F es vacío. O sea, el interior del dominio de F es vacío se cumple por vacuidad. Ahora, si el ¿A qué se interior... refieren cuando dicen vacuidad? Yo nunca lo entiendo. Ah, que la propiedad, o sea, yo necesito verificar que F es localmente Lipschitz en el conjunto vacío. Ah, Y eso es... Sí. pero la palabra vacuidad es como que no hay nada, ¿o? Ah, sí, creo. En ese sentido. Ya, pues, ahora si el interior del dominio de F es distinto de vacío, vamos a hacer lo siguiente. Sean acá el conjunto de X en el espacio, donde F de X es menor o igual que K. Eso es para todo K en los naturales. Estos conjuntos son cerrados. ¿Por qué son cerrados? Porque F es semicontinuo inferior. ¿Cierto? Además, el dominio de F, acuérdense que el dominio de F, como F es propia, no hay menos infinito, bueno, son los puntos donde F es menor o igual que, o sea, es menor que más infinito, y si es menor que más infinito en algún punto, es menor o igual que algún K, ¿cierto? Así que el dominio de F es la unión de todos los A sub K. Estos son conjuntos cerrados.
Este es un conjunto de interior no vacío. Y por el teorema de las categorías, perdón, interior de acá, distinto vacío. Lo que podemos hacer ahora es aplicar el teorema a ese conjunto. La proposición, perdón. La proposición de continuidad de funciones convexas se concluye F es localmente Lipschitz en el interior del dominio de F. O sea, lo que hicimos fue localizar un abierto donde F es acotada y a partir de eso concluir que es localmente Lipschitz en todo el interior del dominio. ¿Sí? ¿Preguntas? Ya, yo creo, la verdad es que no sabría decirle ahora, pero es posible que esto se pueda probar sin usar el teorema en las categorías, pero tendría que pensarlo. ¿Okay? Profe, Ujú. una pregunta, pero en relación como a las pruebas del curso. Sí. ¿Cuándo se van a hacer al final? Las fechas que están en la página y van a ser online. Por ahora no sabemos, o sea, no ha habido ninguna directriz. Ahora, ¿me da unos minutos y quizás responda al final de la clase eso? Dale, dale. Ujú. Ya, no, sí, creo que, o sea, para responder en corto estamos todos en la misma duda, ¿no? Todavía no sabemos qué hacer, ¿no? Pero por ahora asumir quizás que las fechas que están escritas son las fechas que vamos a usar. Yo creo que Ya. pronto nos van a dar instrucciones más precisas de qué hacer. Profe, Ujú. yo tengo una duda respecto al teorema. ¿Por qué podría fallar en la frontera? Eso es O lo que voy a decir no. ahora. Ah, ya. Sí. Buena pregunta. Entonces, la constante de Lipschitz local garantizada por el corolario no puede convertirse en una constante global. ¿Ya? A menos que algo especial esté ocurriendo, que eso es lo que quiero decir. En general no es cierto. Contraejemplo. Y este es un contraejemplo que va a aparecer recurrentemente en el curso. Muy útil para refutar conjeturas. Una función que vale menos raíz de x en los reales positivos y que vale más infinito en los negativos. ¿Okay? ¿Ya? Esa función es convexa. Tiene las tres propiedades. Es convexa, semicontinua inferior y es propia. Verifíquenlo, digamos, asegúrense de que están convencidos de que se cumplen las tres propiedades. Claramente es propia, ¿okay? Porque nunca vale menos infinito y vale finita en algún punto. Digamos. Semicontinua inferior se puede verificar con los conjuntos subnivel. ¿Ya? Aquí son fáciles. Y la convexidad, o sea, claramente menos raíz es convexa. El único problema es como afuera está definida con más infinito, pero si lo piensan, el hecho de que esté definida con más infinito ciertamente no va a destruir la convexidad. ¿Okay?
Hagan el Pero, ejercicio para ver que esta función es convexa. Ujú. es que si yo veo como solo el dibujo y tomo un punto de la raíz menos, o sea, como que siento que uno podría tomar un punto por ahí y al tirar la línea hacia un negativo muy grande, queda por debajo del valor de la función. Entonces eso como que me hace pensar que ¿Tú estás pensando eh, en un punto acá? ¿Aquí? sí, o un poco más cerca del cero quizás. ¿Ya? ¿Acá? Ya, pues, pero el segmento de línea, o sea, ya, este va a ser mi Pero X, ese respecto a un X muy negativo, a eso voy. ¿ya? Y entonces tomamos un Y muy negativo, acá. Pero Exacto. si tú escribes, chuta, si tú escribes f de lambda x más 1 menos lambda y, ¿qué es lo que podría pasar? O sea, lo que yo quiero decir es esto, ¿cierto? Pero tú me estás diciendo, eso podría no cumplirse. Podría no cumplirse, la única opción que estoy pensando de lo que me dijiste es que esto podría valer más infinito, ¿cierto? Claro. Ya, pues. Ah, Pero si ese es el caso, entonces este de acá bien. tiene que valer más infinito. Ya, sí, no, ya, claro. Así que Ya. hagan el ejercicio. Ahora, lo que sí me gustaría enfatizar es que esta función no tiene constante de Lipschitz global. Porque si ustedes toman la derivada del logaritmo, o sea, esto es ejercicio de cálculo. La constante de Lipschitz puede relacionarse con la derivada, ¿cierto? Entonces, y f' va a ser 1 partido por raíz de x en este caso. Está faltando un 2. Un 1/2, perdón. Y esta derivada tiende a más infinito, perdón, a menos infinito, cuando x tiende a 0 más. ¿Sí? O pueden ver incluso mirando las diferencias finitas entre x y y cuando, o sea, miren como f de x menos f de 0, cuando x es positivo pero pequeño. Y fíjense que o sea, para cualquier L que se fijen aquí y traten de hacer esto, este L va a irse más infinito. ¿Ya? Eso, se me acaba el tiempo, así que revisen este ejemplo va a aparecer muchas veces en el curso, en un buen contraejemplo para varias propiedades que uno quisiera que se cumplieran. ¿Okay? Y sí, súper importante, convénzanse de que es convexa. En general, definir cosas por más infinito nunca va a destruir la convexidad, ¿ok? Por la misma razón que estábamos mencionando acá. Perfecto. Sí, es que eso como que visualmente no es claro. No es claro visualmente, pero es que este dibujo es engañoso, porque cuando uno escribe más infinito, lo pone como en un nivel, cuando en realidad es más infinito, nunca se alcanza. El dibujo es engañoso. Ya, voy a parar de grabar y ahora voy a responder preguntas.